Efesios 6. Vamos a leer, como de costumbre, desde el versículo 10, pero vamos a leer solamente hasta el 17. Efesios 6, del 10 al 17. Cuando usted lo tenga, se pone en pie y leemos juntos la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Tome asiento, hermano. Hoy día vamos a hablar de, y como tienen en sus trípticos el título, el yelmo de la salvación. Yo creo que tantas veces que hemos leído estos versículos desde el día en adelante ya lo deberíamos saber casi de memoria. Y es importante que usted lo comprenda y que se lo aprenda y que lo tenga muy consciente en cada momento que usted vive, porque nosotros vivimos constantemente en esta lucha. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos que no es que cuando nosotros vamos a hacer guerra espiritual nos ponemos la armadura imaginaria, ni mucho menos? No. Es en cada momento que nosotros estamos en esta lucha contra Satanás. En cada momento Satanás manda sus dardos de fuego. ¿Y cuáles son esos dardos a nosotros? ¿Dónde iban apuntados? ¿Dónde se daba esta guerra? En la mente. Cuando nosotros empezamos a pensar cosas que no deberíamos pensar, es porque efectivamente estamos siendo atacados y estamos recibiendo los ataques. La guerra espiritual se da contra todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento y la verdad de Dios. Y cuando nosotros somos fortalecidos, llevamos cautivo todo pensamiento ¿qué? A la obediencia a Cristo. Y de eso se trata todo, de eso se trata la vida cristiana. Y es importante que ustedes recuerden que lo que usted piensa, usted es. Por eso Satanás lo único que quiere es cambiar la forma de que usted piensa las cosas, de que usted las vea. Satanás quiere que usted cambie, ya si tuvo una metanoia, ¿cierto? Un cambio de mente. Antes pensaba como el mundo, ya no piensa como el mundo. Lo que quiere Satanás es que usted vuelva a pensar como el mundo. Y cuando usted empieza a pensar como el mundo, va a andar mal. Vamos a andar mal. Por eso Pablo nos describe esta armadura y nos está diciendo varias cosas. Nosotros ya las podemos ver, ¿cierto? Y la hemos visto. Primero, estar en la verdad, que es una, ¿cierto? Vestidos con la coraza de la justicia, en buenas obras, actuando bien, actuando en justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, predicando el evangelio. Y la semana pasada nosotros vimos lo que era el escudo de la fe, ¿cierto? Pero hoy día vamos a ver qué nos dice Pablo cuando dice y tomar el yelmo de la salvación. A modo de introducción, yo creo que algunos de esto ya lo conocen, pero se lo voy a volver a decir que usted téngalo muy claro, porque esto es parte de la historia del cristianismo. Entre los siglos IV y V vivió un monje que se llamaba Pelagio. Pelagio era un humanista, un hombre que pertenecía a la iglesia de alguna forma, pero que era una persona que lamentablemente le hizo un daño tremendo a la iglesia a través de la historia. Porque él entendía, y él promulgaba, y él enseñaba, que nosotros como humanos no estábamos totalmente depravados y que obviamente nosotros podíamos elegir a Dios y por tanto teníamos un
libre albedrío, pensémoslo así, que no está sometido a nada, sino que nosotros como humanos podríamos incluso salvarnos por nosotros mismos. Él era más enfático y más grave en esto, porque él decía que nosotros ni siquiera necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Eso es lo que decía él. Que nosotros, como éramos personas y con este pensamiento humanista, él decía, bueno, nosotros no necesitamos la gracia de Dios ni nada. Nosotros sí nos sometemos, porque era un monje. Los monjes tenían una característica, y era que en esos tiempos los monjes se iban a lugares solos y se dedicaban a la oración, al ayuno, súper profundo. Pero la verdad que también cuando uno empieza a ver qué tiene que ver esto con el cristianismo, la verdad que nada, porque el cristianismo significa no solamente morir a nosotros, sino que servir. Pero ellos no, pues ellos se iban a lugares solos donde ellos se preocupaban de su propia espiritualidad. Entonces él en sus pensamientos decía, nosotros no necesitamos la gracia de Dios para ser salvados. Y lamentablemente, él fue, bueno, no lamentablemente, efectivamente él fue declarado por la iglesia en general como un hereje. Pelagio es un hereje, catalogado por la iglesia como un hereje. Pero a raíz de esto nace un nuevo movimiento que se llama semipelagianismo. ¿Qué pasa? Eran muchas personas que le gustaban la idea de este hombre, pero la hicieron un poquito más tenue, no la hicieron tan radicales, sino que trataron de combinarlas con la gracia de Dios. Y dijeron, bueno, está bien, Pelagio no puede decir eso, que solamente nos vamos a salvar sin la gracia de Dios, sino que ahora nosotros nos vamos a salvar con la capacidad humana más la gracia de Dios. Eso es lo que la Iglesia Católica, por ejemplo, enseña hasta el día de hoy. La Iglesia Católica no le dice que usted es salvo por obras, le dice que usted es salvo por obras más gracia. Pero nosotros vemos en la Escritura que nosotros somos salvos solamente ¿por qué? Por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y este movimiento del semipelagianismo nace en el siglo V en adelante y empieza a crecer. Después de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero dice y lee los pasajes de Romano 1, ¿cierto?, por excelencia, y él tiene un nuevo nacimiento y un nuevo entendimiento profundo de la Escritura. Y fíjese lo que dice él en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y fíjese lo que dice el 17, que es lo que a Martín Lutero le hizo un clic. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nace la Reforma Protestante se levanta un estandarte diciendo, somos salvos solamente por gracia, solamente por fe. Y de ahí que nosotros conocemos, ¿cierto?, este grito de la Reforma de las 5 solas. Sola fide, sola gracia, ¿cierto? Soli Deo gloria, que así nos llamamos nosotros. Y nosotros, que creemos que somos salvos solamente por gracia, pertenecemos a esto que nació, que fue una obra de Dios, de traer las Escrituras nuevamente al pueblo, a su iglesia. Pero después de la Reforma Protestante, dentro de la misma Reforma Protestante, nació otro movimiento, que eran un movimiento con influencias totalmente semipelagianas. Ellos pensaban como los semipelagianos, y estos hombres, que eran los remonstrantes, no les voy a pedir que se acuerden de los nombres, los remonstrantes, que eran seguidores de un hombre que se llamaba Jacobo Arminio, y que de alguna forma malinterpretaron su enseñanza o sus tesis, ellos desarrollaron en profundidad una teología que lamentablemente hoy día está impregnando la gran mayoría de la iglesia, por ejemplo, americana. Si usted le pregunta hoy día a cualquiera de sus conocidos cristianos y le empieza a hablar temas de salvación, él le va a decir, por ejemplo, no, es que la salvación se pierde, ¿cierto? No, es que la salvación tenemos que cuidarla, porque si no la cuidamos me la van a llevar. Bueno, todo esto son lamentablemente consecuencias del pensamiento de un hombre hereje que marcó la historia del cristianismo y que ha generado que muchas personas vean esto, que la salvación es algo que no está seguro, que es algo que no está, digamos, firmado, sino que es algo que nosotros constantemente tenemos que estar cuidando. ¿Para qué? Para no perderla.
¿Por qué les cuento esto? ¿Y por qué hago esta larga introducción histórica, cierto? Es para que nosotros comprendamos por qué hoy día nosotros, que conocemos muchos cristianos, piensan de esta forma. Por eso ellos dicen, no, es que hoy día nosotros sí tenemos libre albedrío, que eso no está en la Biblia, pero ellos lo creen. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás. Y porque ellos creen que la salvación se pierde y un montón de cosas. Pero cuando nosotros hablamos del yelmo de la salvación y nos vamos a lo que Pablo nos está diciendo, en otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo es esto. El yelmo es un casco, ¿ya? Y está diciendo de la salvación. Lo que está diciendo Pablo en otras cosas es que nosotros, y esto es el mensaje reducido en 5 palabras, es que nosotros vivamos esperanzados en una salvación segura. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, si nosotros nos vamos a la condición de la iglesia en general, ellos no podrían tomar este yelmo de la salvación. ¿Por qué no podrían tomar el yelmo de la salvación? Porque ellos no tienen seguridad de su salvación. Lo que está hablando Pablo aquí es la seguridad de la salvación. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué es el yelmo? Me imagino que para muchos no saben lo que es. Bueno, el yelmo es una parte de una armadura antigua que cubría y protege la cabeza, o sea, un casco. Y ese casco muchas veces no solamente cubría el casco, sino también el rostro. No sé si ustedes vieron la película, no sé, Gladiador. Gladiador, cuando tenían sus cascos y ponían también sus máscaras. Eso es un yelmo. O derechamente lo que los romanos ponían, que tenían como una escoba arriba. Eso es un yelmo. Eso es un yelmo. Y está hablando entonces de un casco, ¿cierto?, de la salvación. Pablo. Cuando Pablo dice tomad, nosotros cuando nos vamos al griego de esta palabra tomad, tiene varias implicancias esta palabra. También es una palabra que se podría traducir como aceptad. Y si nosotros tratamos de jugar un poquito con esto, nos damos cuenta que la salvación es algo que nosotros también aceptamos. Aceptamos y tomamos. No vamos a meternos si es que pudimos resistirnos o no. Estamos hablando de que nosotros aceptamos la salvación porque es un regalo de Dios. ¿Cierto? La salvación, la fe por la cual nosotros somos salvos, es todo regalo de Dios. Nosotros somos receptores. Una palabra que utilizamos mucho en los estudios de la confesión de fe. ¿Quiénes son los receptores? Nosotros somos receptores. ¿Cierto? En otras palabras, Pablo nos está diciendo, consideren esto, ustedes son receptores. Y por eso tomen este yelmo, este casco de la salvación, tómenlo. El yelmo entonces proveía un grado de protección para la cabeza, tal como lo hacía la coraza, que de alguna forma de justicia que nos cubría el torso. Bueno, el yelmo nos cubre la cabeza. Y cuando nosotros pensamos en la práctica de esto, y vamos a hablar mucho de la práctica, cuando nosotros estamos en tribulaciones, yo no sé si le ha pasado, yo creo que usted le ha pasado, es que, no sé, me estoy portando mal. Es que yo no tengo tantas ganas de ir a la iglesia. Oh, es que no tengo leer la Biblia. ¿Qué son esos? Ataques, ¿cierto?, de Satanás. Nuestra mente está, nosotros hacemos lo que creemos. Estos ataques están directos a la mente, nosotros somos víctimas. ¿Y qué pasa? Empezamos nosotros a dudar de nuestra salvación. Es decir, a lo mejor es que a lo mejor yo no soy. Es que no, a lo mejor estoy puro perdiendo el tiempo. Y eso también, adivinen qué son. También son dardos de Satanás. Pero Pablo lo que está diciendo, protéjanse de eso. ¿Y cómo? Protéjanse entendiendo de que ustedes, hijos míos, son salvos. Y que su salvación no depende de estas circunstancias momentáneas. O de estos pensamientos, de estos dardos. No depende de eso. Ustedes protejan su cabeza con la salvación. Protejan su cabeza entendiendo que esa salvación es inamovible, es segura. Este entendimiento a nosotros, ¿qué debería darnos? Tranquilidad, seguridad. Debería darnos un entendimiento de que estas cosas no dependen de mis obras. La salvación, mucha gente la ve como que depende de lo que yo haga. Y eso es un tremendo problema y es un tremendo error. Porque la salvación no depende de mis obras. La salvación fue ganada por obras, pero por las obras perfectas de Cristo. Y esas obras ya fueron consumadas.
¿Qué estábamos nosotros cantando ahí? Consumado es. Estábamos cantando este precioso himno del poder de la cruz. Y yo no sé si usted se dio cuenta de lo que cantó, pero fíjense, nosotros cantamos el poder de la cruz, ¿cierto? Y fíjense en el tercer párrafo. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira, ahí está mal escrito, es su hacedor, no su ascensor, ni su asesor. Dice, roto el velo en dos, un clamor triunfal. Fíjense lo que está diciendo ahí. Hay un clamor triunfal de victoria. Y lo que dice ahí, todo cumplido está. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, Él cumplió todo. No es que Cristo cumplió su parte y ahora yo tengo que cumplir la mía. No, Cristo cumplió todo. El poder de la cruz dice, mi pecado en Jesús. Todo pecado que yo tenía estaba en Jesús. La ira de Dios y la culpa la cargó Cristo. Y nosotros fuimos perdonados. No perdonados por lo que yo hice anteriormente, sino perdonados para toda la eternidad. Entonces no depende de que yo haga más Dios. No, la obra completa es de Cristo y esto está en toda la palabra de Dios. No depende de las obras que usted hace, porque recordemos que la obra de un hijo de Dios es una obra de Dios. ¿Recuerden lo que leímos la semana pasada en Filipenses 1:6? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice? La perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios predetermina, ¿cierto? Predestina a alguien a salvación, no solamente lo predestina, lo deja, y bueno, es que yo lo predestiné y Él va a ver lo que hace. No, Él predestina, Él llama, Él justifica, Él glorifica. Y en la vida que nosotros pasamos nos santifica. Es Dios el que hace la obra todo el día en nosotros, toda la vida, es Dios el que lo hace. Si nosotros hiciéramos las cosas que nosotros queremos hacer, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al mundo a revolcarnos en el barro. Pero Dios es el que pone el querer como el hacer en cuanto a las obras, buenas obras que Él mismo, que dijo, que nosotros vimos en Efesios, Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Todo lo bueno que hacemos lo hacemos porque Dios lo hace en nosotros, no porque nosotros lo quisiéramos hacer. Ahora bien, por más que Dios haga todo, existe siempre esta línea que nosotros nunca vamos a poder determinar entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Yo hago lo que sé que tengo que hacer y Dios hará lo que Él hará. Yo hago lo visible y Dios hace lo invisible. Yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Así tenemos que manejarlo. Entonces podemos entender que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que nosotros vivamos, a pesar que pasamos tribulaciones, no está fuera del alcance de nuestro Dios. No es que Dios nos dio la salvación y nos dejó botados, hagan lo que quieran o piérdela, no. Todo lo que nosotros vivamos en esta vida, hermanos, está en las manos de un Dios sabio, poderoso, soberano. Y nos dice a través del texto que nosotros no podemos dudar. Y este es el llamado. No podemos dudar de nuestra salvación. No dude de que usted es un hijo de Dios y que es salvo. No lo haga. ¿Ya? Sigamos con esto. Entonces cuando Pablo habla de tomar el yelmo, hace una analogía. En el libro de Isaías, y todos creemos, bueno, se cree, o los grandes teólogos creen que esta analogía de la armadura, Pablo la copió de Isaías. Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Al referirse a esta escritura del Antiguo Testamento, Pablo reitera que la armadura de Dios es como la armadura que usa el mismo Dios.
esta armadura que nosotros, esta analogía, es una armadura que se describe en Isaías y que se supone que la usa Dios, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos y nos referimos a esta analogía, tenemos que preguntarnos cómo se usaba este casco en el Antiguo Testamento, en el ejército romano. El yelmo romano, entonces, al igual que los cascos de hoy día, los cascos modernos, protegía la cabeza, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esta analogía y tratamos de profundizar esta analogía y nos damos cuenta de que la batalla está en la mente, también podemos pensar que, que este yelmo tenía un significado especial. ¿Por qué? Porque ahí mismo es donde se da la batalla. Y un arma muy efectiva o muy potente en esta batalla es decir, yo soy hijo de Dios. Y la vida eterna, esta salvación, no está en mis obras. No tengo de qué preocuparme, no tengo por qué ensimismarme, no tengo por qué preocuparme ni estresarme de que estoy pasando un momento bajo. Tengo que preocuparme y ocuparme, ¿cierto? Pero no significa que yo no soy salvo. Cuando nosotros hablamos de la salvación, hay mucha gente que no entiende lo que es la salvación. Y si yo creo que cuando le pregunto a usted la íntima, ¿qué es salvación? Quizás que van a tratar de explicar, porque el hombre cuando no tiene los conceptos claros empieza a hacer una vuelta y cierto para explicar algo. Pero la salvación es simple, es ser salvados. Mire qué profundo. Es ser librados, ¿cierto? Es ser salvo, es ser rescatado. Pero el problema no es tanto la palabra, porque es simple la palabra. El punto es, ¿pero salvados de qué? ¿Por qué ¿De qué somos salvados? Ay, tú soy salvo, sí, ¿y de qué? Nosotros nos vamos a encontrar cuando conversemos con muchos pseudo hermanos, con muchos evangélicos, ¿y tú de qué fuiste salvo? Y muchos le van a decir, y van a quedar pensando, créame, ¿de qué fuiste salvo? Del infierno. ¿Y por qué? La verdad de las cosas es que la gran mayoría de la gente no entiende de qué fue salvo. Yo espero que usted sí sepa de qué fue salvo. Porque cuando usted entienda de qué fue salvo, usted se va a dar cuenta de que el peor de los problemas que usted pudiera tener, el peor problema que usted tuvo en algún momento de la historia, ya fue solucionado. Pero para eso tiene que comprender cuál era su problema. Y el problema es lo siguiente. Romanos 1 y 2 nos muestra la condenación de la humanidad. Pero ¿condenados por qué? ¿Por qué puedo estar condenado yo? Una vez me preguntaba a mi hermano de la terminal, oye, es que hace mucho tiempo hablando de la Biblia, tengo un problema, ¿por qué dicen que siempre estamos condenados? La gente no entiende su condición. La gente no entiende lo que hace contra Dios. Romanos 1 y 2 entonces nos muestra cómo toda la creación está condenada. ¿Por qué? Porque no le dieron el lugar a Dios que le correspondía. Y segundo, porque transgredieron su ley. Pablo dice, yo no sabría lo que es pecado si es que la ley no me lo dijera. Ahora, nosotros entendemos que la ley de Dios no solamente son los 10 mandamientos, sino que todos los mandamientos de Dios. Y el problema es este. Toda la humanidad transgrede continuamente la ley de Dios. Cada uno de nosotros pecamos contra Dios. Y como Dios es un Dios justo, ese pecado, esa transgresión, esa falta, esa infracción tiene que ser castigada. Porque Dios es justo. Se habla muy poco de la justicia de Dios. Pero Dios es justo. Y lo malo lo tiene que castigar. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros pecamos todo el día contra Dios, nos tenemos que dar cuenta también, si nos enfrentamos a un Dios justo, que vamos a tener que pagar ese pecado. Y la transgresión contra un Dios eterno significa castigo eterno. El gran problema con el cual todos lidiamos en algún momento de la vida
y de esto no escapa nadie, es que nosotros estamos expuestos al castigo eterno. Porque lo merecemos. Nosotros deberíamos ser castigados eternamente. Y créame que ese es el peor problema que tiene la humanidad. La gente no tiene problema, el problema de la deuda no es tan grave. Que te embarguen la casa no es tan grave. Que no podáis caminar no es tan grave. Que no tengas para comer no es tan grave. Que, no sé, que se te echó a perder el auto no es tan grave. Que se te echó a perder la ducha, irrelevante. Que se enojó contigo un amigo, más que irrelevante. Que, no sé, hay tantos problemas que tenemos todos los días de los cuales nos quejamos. Que me duele la cabeza, que se me encarnó una uña. Tantas tonteras que nosotros nos preocupamos y que realmente condicionan nuestra vida. Pero no nos damos cuenta de que el gran problema que nosotros tenemos, o teníamos, nosotros los hijos de Dios, es que nosotros estábamos en enemistad con Dios. Nosotros estábamos en guerra con Dios. El mundo está en guerra con Dios. Ese es el problema más importante que tiene el mundo. Y para nosotros ese problema fue solucionado. Imagínense que, no sé, vamos a tratar de materializar un problema muy complicado. Imagínense que usted está en una circunstancia que está postrado en una cama. Debe millones y millones de dólares. Va a tener que estar pasando su enfermedad los últimos 10 meses en una cárcel podrida, porque más encima está en un lugar de persecución y lo van a ir torturando cada vez que puedan. Y aparte de tener sarna, tiene cáncer a los huesos y no puede comer porque se le cayeron los dientes. Imagínense la peor circunstancia que una persona podría tener. Pero alguien viene y le paga las deudas, lo sana todas sus enfermedades, lo saca de ese lugar y lo pone en un lugar paradisíaco y elimina todos los problemas que usted podría haber tenido. Si nosotros hacemos esta figura, que es bastante absurda, ¿cierto?, pero que nos da un entendimiento de que cuando nosotros nos sentimos aliviados por algo, realmente esto debería condicionar nuestras vidas. Deberíamos saltar como Marcelo Cachureo, ¿cierto?, con los pies al lado y estar saltando de felicidad. Bueno, a esto apunta Pablo. De que cuando nosotros comprendamos que nuestro mayor problema está solucionado, nosotros deberíamos vivir rebosantes de gozo, esperanzados, felices, gozosos. No estar preocupándonos de tonteras, sino dando gracias a Dios, porque el mayor de nuestros problemas ya fue solucionado. A esto apunta Pablo cuando dice, con el yelmo de la salvación. Usted no tiene problemas tan grandes, hermano. Los problemas que usted tiene son problemitas, chiquititos. Y nosotros no tenemos que caer en esto de caer en la prosperidad y decirle, oye, que tú eres la mejor persona y que tú tienes éxito y que tú vas a tener millones y millones y que tú vas a tener poderes sobrenaturales. Eso no debería llenar a nosotros los espirituales. A nosotros los espirituales debería llenarnos algo, y es que ya no estamos en enemistad con Dios. Eso es lo más importante de una persona. Entonces nosotros cuando hablamos de salvación es que fuimos librados del castigo eterno de Dios. Fuimos salvados del problema más importante que pudiéramos tener. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así de simple. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Romanos 5:8-10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, cada uno de nosotros, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Biblia nos muestra en muchos pasajes donde nosotros, de pasar de estar en enemistad con Dios y estar esperando la ira de Dios sobre nosotros, pasamos a estar en paz con Dios.
Eso es lo más importante que nosotros podríamos vivir. Dios solucionó el problema más grande que usted podría tener. Gócese, alégrese, esperáncese. Porque eso es lo verdaderamente importante, hermano. Y esto debería ser esta verdad. No solamente esta verdad es la roca que cimienta la iglesia, sino que es la verdad que debería movernos a cada uno de nosotros. Oye, que no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar, no sé. No voy a la iglesia porque tengo que tengo un problema. No, su problema más importante ya lo solucionó Dios. Ahora usted ofrende su vida, despreocúpese. Porque usted no solamente va a terminar esta vida que es pasajera, usted va a estar una eternidad. Esta eternidad con Dios debería nosotros condicionar nuestras vidas. Eso es lo que hace la salvación en un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo recibimos la salvación? Por fe. Por fe. Es un regalo de Dios. Pero este regalo de Dios tiene algunas características. En Hechos 2:38, Pablo, predicando el Evangelio, dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que arrepentirnos, confiar en Dios y vivir para Él. Arrepentirnos, metanoia, cambiar nuestra forma de pensar, empezar a tener o a pensar como Cristo lo haría, empezar a seguir sus mandamientos. En Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante que la salvación no puede ganarse por méritos propios. Es un don, un regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ya no solamente el problema más importante que pudiéramos tener ya fue solucionado, sino que adicionalmente fue solucionado sin que usted hiciera nada. Porque usted no hizo nada. Nada, nada, nada. Mayor gozo debería producir en ustedes. No se trata que se están solucionando el mayor problema que yo pudiera tener, pero yo tengo que estar toda mi vida en automutilaciones, autoflagelaciones, como los muchos católicos que andan autoflagelándose, que andan en estas cuestiones de manda y cuestiones y toda la vida que tiene que estar haciendo cosas. No depende de obras. Es un regalo de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras obras, van a ser consecuencia de un corazón agradecido. Nada más. Mucha gente se pregunta si la salvación es eterna, si es irrevocable, o si es que nosotros tenemos que mantenerla. Y la respuesta es clara. La Biblia nos dice claramente que por gracia somos salvos. Nosotros, hermanos, tenemos una salvación que es totalmente segura. Nada ni nadie le va a quitar su salvación. Y eso en usted debe ser objeto de consolación, de ánimo, de fuerza, de fortaleza. Debería ser un cimiento fuerte y firme en el cual usted debería caminar como hijo de Dios. Ahora bien, la salvación implica un proceso también de conversión continua. Pablo lo describe como un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios hay ciertas características que nosotros vamos a tener. No sé si ustedes leyeron el libro de Peter Master, ¿cierto? Las 7 señales inequívocas de un nuevo nacimiento, de un hijo de Dios, de alguien salvo. Y ahí aparecen ciertas características. Pero nosotros lo vamos a hacer mucho más simple. Cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo, empiezan a haber cambios. Ya no nos gusta lo que nos gustaba antes, nos empiezan a gustar otras cosas. Ya no nos empezamos a juntar tanto con las personas que nos juntábamos antes, nos empezamos a juntar con otra gente.
la gente ya no le simpatizamos tanto. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Dios el mundo lo aborrece. Entonces cuando usted se empieza a comportar como un hijo de Dios, la gente no va a querer nada mucho con usted. Porque usted va a ser aburrido, porque usted va a ser fome, porque usted es canuto, porque usted es fanático. Piensen lo que piensen, da lo mismo. El problema es este. ¿Qué pasa si yo soy hijo de Dios, pero la gente del mundo le sigo encantando? Si me siguen invitando a los carretes, yo sigo yendo y la sigo pasando espectacular con ellos y sigo tomando con ellos. Y sigo fumando con ellos. ¿Y qué pasa si yo, en vez de ir alejándome del mundo, me voy simpatizando con ellos? La Biblia describe esto como una guerra, ¿cierto? El Señor dice, tú no puedes amar lo del mundo. Así de simple. ¿Por qué? Porque usted tiene un nuevo corazón. Usted como hijo de Dios tiene ciertas características y esas características son que ya al mundo no le gusta mucho. Empieza a aborrecerlo. Ah, que con mis amigos vamos a ir a tomar vamos a irnos a un bar y vamos a pasarla súper bien. A ustedes, pucha, fome. El problema es si usted quiere ir y la pasa bien y se trasnocha y llega y después en la mañana se pone a orar como si fuera el más de los santos, súper devoto, pero usted se está revolcando en el barro. Un hijo de Dios tiene ciertas características. Yo no le estoy diciendo que usted no puede conversar con alguien del mundo. No le estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted va a hacer todas las cosas que puede hacer en este mundo, siempre en los márgenes que Dios estableció. Siempre agradando a Dios. Sol y Deo Gloria, como es lo que nosotros decimos, ¿cierto? Si usted va a trabajar y sus amigos le dicen, oye, vamos a un carrete, usted le dice, pucha, juntémonos, pero no vamos a carretear porque yo no me voy a tomar una cerveza contigo a un bar donde hay un ambiente que no corresponde a un hijo de Dios, donde hay una bulla, donde hay una predisposición a emborracharse. No, si queréis, ven, tomemos once, conversemos, juntémonos, hagamos las cosas de forma diferente porque ahí yo no estoy cómodo. Y la gente del mundo, si es que realmente están interesados en usted, le va a decir, ah, sí, vamos, perfecto, donde tú te sientas cómodo, donde nos sintamos cómodos los dos. Pero siempre pasa algo. Sus amigos se empiezan a ir. Yo no sé si usted cuando empezó a caminar el cristianismo perdió amigos. Y espero que sí lo haya perdido. Porque el hecho de perder amigos de esa forma significa que usted ya no le agrada a los demás. Porque la gente son amigos hasta que estamos en la misma onda. Pero cuando, por ejemplo, mi esposa iba a bailar sal, desaparecieron todos sus amigos salseros. Porque ya fome. Y no hay ninguno de sus amigos salseros que venga para acá y decir, oye, ¿cómo está la familia, los niños? Me interesa, ellos quieren bailar salsa. Quieren tomar y bailar salsa. Es su mundo. Asimismo, con esos amigos que usted tenía, ya no lo toman en cuenta. Yo también tenía mis amigos de carrete. Pregunte por ellos. No sé dónde están. Y no es porque yo les dije, oye, ahora yo soy canuto, no los pesco más. No, vengan. No soy simpático para ellos. Yo soy fome. Hoy siempre habláis de Dios, que soy fome. Bueno, esas son características de un hijo de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y como en ellos su corazón está lleno de cualquier cosa menos de Dios, ellos van a hablar y van a querer hablar de otras cosas. Pero como su corazón está lleno de Dios, va a querer hablarles de Dios. Pero a la gente le carga que usted le hable de Dios. ¿No he escuchado ese cliché? No, es que de religión y política no se habla. Charles Spurgeon a ese comentario dice que este es un pensamiento mediocre. Dice, el decir que no se debe hablar de religión y política produce que hoy día tengamos políticos corruptos y iglesias pervertidas por todos lados. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere hablar de estos temas, porque estos temas que son incómodos. Pero nosotros sí los podemos hablar. Tenemos que aprender a conversar. Bueno, volviendo me fui un poco. Un hijo de Dios tiene ciertas características y esto es una nueva vida. Una vida diferente. Una vida que usted vive gozoso, tranquilo. Oye, pero ¿y tú no tenés que carretear para sentirte, para relajarte? No. Oye, es que, no sé, pues, no salgamos, tú fumáis un pito de marihuana para que te relajes. No. Oye, pero es que no tenéis la necesidad de andar con otras mujeres. No. Es que, no sé, pues no quería ir a tonteras del mundo. El Hijo de Dios es diferente.
Puede que usted sea tentado por muchas de esas cosas, pero usted lo va a aborrecer al mismo tiempo. Eso pasa. Cuando nosotros entonces hablamos de la salvación y la relación que tiene con el yelmo, Primera de Tesalonicenses nos ayuda en esto. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea para que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Como nosotros ya tenemos esta certeza de salvación, tenemos que estar animados y animándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque su hermano se va a caer. Y una forma muy importante es de cuando su hermano se caiga, decirle, aliento, tenemos vida eterna, tenemos la salvación, que es inamovible, no depende de tus obras. Dios ya te dio todas las cosas. Es en las obras de Cristo que usted ya fue salvo. Ya no hay nada que hacerle. Ahora usted viva en gratitud. Viva tranquilo. Viva gozoso. Disfrute la vida. Recuerde que este es un proceso de tiempo que se va a acabar. Son 80 años, 90 años los más viejitos. 100 años ya. Pero se va a acabar. Usted no va a estar... Si usted mira 100 años más adelante y pensemos en el 2120, ninguno de nosotros va a estar acá. Y no vamos a estar. Nadie le gana a la muerte, solamente Cristo. El único que venció la muerte fue Cristo. No hay otro. Todos nos vamos a morir. Y alguien dijo por ahí que la vida debería ser una preparación para la vida eterna. Usted viva preparándose ¿para qué? Para la vida eterna. No viva ensimismado aquí, que no sé qué voy a... No, viva gozoso. Póngase el casco del yelmo de la salvación y viva tranquilo. No permita que Satanás le tire dardo y empieza a que usted a cuestionarse un montón de cosas y poco menos que empieza a llenar su cabeza de tonteras. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a usted, póngase el yelmo de la salvación, porque tu salvación está garantizada. Podemos recibir gran consuelo y esperanza si nos enfocamos en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Esta esperanza hace las veces de un yelmo, protegiendo entonces nuestra mente del desaliento y la desesperanza del mundo. Y la verdad que estamos en el mundo y vamos a pasar muchas cosas. Pero cuando nosotros nos ponemos este casco de la salvación, vamos a estar seguros. Realmente va a pasar un espadazo ahí que pasó el escudo y me va a llegar en la cabeza, pero no, está el casco que nos defiende. En cuanto a las aplicaciones prácticas, si nosotros pudiéramos dar 3 consejos. Lo primero, esté atento. Sed sobrios y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos que usted pasa, los van pasando los hermanos alrededor del mundo. Firmes, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos estado viendo en los últimos 2 meses en esta serie, es que usted tiene todas las herramientas para vivir el cristianismo de forma segura. Firmes en la fe, con el yelmo de la salvación. Tal como un soldado protege la cabeza de un golpe letal, la esperanza de la salvación puede proteger nuestros pensamientos de los ataques enemigos. Pero debemos estar atentos. Cuando debemos estar atentos significa que, no sé, pues el soldado, si nosotros hacemos esta analogía con el soldado romano no solamente estaba atento, ¿cierto? No solamente le andaba poniendo la cabeza a la espada de los demás, ¿cierto? También esquivaba. También usaba el resto de la armadura. Imagínense un soldado romano que va a batallar solamente con el casco. No. Él utiliza toda la armadura de Dios, esquiva, y el casco es una medida de protección extrema. Usted claramente va a ser atacado y va a llegar a un punto donde esté débil. Y ahí tiene que usar el casco. Pero no ande usando el casco para todas las cosas. Para eso tiene el escudo de la fe. Tiene los zapatos del resto del evangelio para que pueda arrancar, ¿cierto? Yo que trato de imaginarse, sería muy absurdo ver un soldado romano
yendo y peleando solamente con un casco, no duraría nada. Por eso tenemos toda la armadura. Pablo dice ahí, usad toda la armadura de Dios. Lo primero entonces, el primer consejo, está atento. Estése atento. ¿Ah? Apercibido, como usa algunos mucho. Palabra bien evangélica. Apercibido. Segundo, no te afanes. Fíjese lo que dice Mateo 13, hablando de la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mucha gente escucha la palabra, pero es más importante las cosas que vive en el mundo, su condición económica, está pendiente de todos los afanes, todos los problemas que tiene, todas las cosas que mejor me dedico a eso, después que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Pablo, el Señor Jesucristo, describe esta parábola, que esas personas, lamentablemente, en esas personas la palabra no hace nada. Usted no se afane. Y cuando esté afanado, ¿sabe lo que tiene que hacer? Seguir el consejo de Dios que dice, por nada estéis afanados, ¿cierto? Sino que vengan aquí a la oración y presenten sus peticiones ante Dios con acción de gracias. O sea, cuando usted esté ensimismado y esté estresado, y a mí me pasa que tengo 18.000 problemas, pero cuando uno está problemado y ya no encuentra la solución, fácil. Está a 30 centímetros abajo de usted. Arrodíllese y presente todas sus cosas a Dios. Y Dios, créame, que va a hacer. Segundo consejo, no se afane. No se ande preocupando todas las cosas. Dele prioridad a las cosas que son importantes y que son eternas. Tercero, descanse en Dios. Descanse. El Eterno es mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando usted vea su vida toda complicada, bueno, refúgiese en Dios y descanse en Dios. Usted tiene a alguien que le defienda. Dios es fiel y el más poderoso. No se afane. Descanse en Dios. 3 consejos entonces. Esté atento, no se afane y descanse en Dios. Manténgase tranquilo. Nosotros tendríamos que hacer algo como soldados romanos para evitar que el casco se caiga. Este casco de la salvación se nos podría caer, ¿no? Porque imaginemos si nosotros hacemos esta analogía, es como si tuviéramos el soldado con el casco romano, pero ese casco lo tiene firmado Dios. A ese soldado nadie le va a sacar ese casco. Nunca. Nadie, es imposible. ¿No tiene para qué sujetarlo usted? No. Usted se lo sujeta a Dios. Dios sujeta ese casco. Con esto no estoy diciendo vayas al mundo y revuélquese en el barro como chancho, ¿cierto? Feliz. No. Ahora, si usted lo hace, es porque usted está demostrando que usted no es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, va a aborrecer el pecado. Y fíjense que cuando Pablo habla de la esperanza, yo creo que siempre nosotros deberíamos irnos a Apocalipsis. Cuando Pablo habla de la esperanza de salvación y de nuestra situación, los voy a invitar a Apocalipsis para que vean lo que ya en el tiempo de Dios pasó. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y fíjese lo que va a pasar, lo que hace ahí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron.
Usted puede pasar muchos problemas aquí, hermano. Muchos dolores, muchos llantos. Pero Pablo le está recordando que en un momento de la historia y de su historia personal, esto ya no va a existir más. Anímese, regocíjese, esperáncese en el Dios que todo lo puede hacer y que Él le prometió algo. Enjugará toda lágrima, todo dolor, toda tribulación, todo problema, todo estrés, todo va a desaparecer. Todo eso es pasajero. Y alguien dice por ahí que lo pasajero es mejor disfrutarlo. Así que aunque esté muy estresado, muy enojado, muy triste, disfrútelo porque es algo que no va a estar toda la vida. Imagínense en ese momento cuando estemos delante de Dios. ¿No debería ser esto un motivo de aliento para nosotros saber que estaremos parados delante del Rey en un momento? Del Rey de los cielos, con vestiduras blancas y cantándole al Señor, adorándolo, con unas sensaciones que ni siquiera nosotros podríamos explicar hoy día. Muchas veces nos sentimos la presencia de Dios, ¡ay, qué gozoso! Pero eso no se imagina nada con lo que va a pasar. Pablo dice que todo el dolor que podamos pasar aquí en este tiempo, en esta tierra, no se compara con un segundo en la gloria de Dios. ¿No debería ser eso motivo de aliento, de esperanza? ¿Debería ser un motivo de fortaleza para cada uno de nosotros? Yo creo que sí. Fíjense cómo Pablo veía las cosas. Imagínense, Pablo le está escribiendo a Timoteo a punto de ser asesinado, un poquito antes. Y fíjense lo que dice él. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la guerra. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando nosotros vimos la película de Pablo, ¿se acuerdan? Y él empieza a contar esto. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Pablo? El apóstol Pablo. ¿Habrá estado llorando así porque iba a irse a este mundo? ¿O realmente se hubiera hecho vivo lo que él dijo, que para él morir era ganancia? Él dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él en vida vio la gloria de Dios. Él estaba con su mente allá. Si fuéramos extremos podríamos decir, Pablo lo único que quería era que lo mataran. ¿Por qué él quería estar allá? Él lo dijo. Para él morir es ganancia. Nosotros deberíamos vivir como Pablo, con nuestra mente puesta en el cielo, con este yelmo de la salvación, esperanzados en esta vida eterna que está asegurada, hermano. ¿Qué hace usted ensimismándose que tengo este problema, que no sé, que... Cosa intrascendente. Póngase el yelmo de la salvación, un casco, y no permita que su cabeza se llene de tonteras. Porque lo que debería llenar nuestras cabezas es la certeza de que estaremos viendo a Dios en su momento, cara a cara. Eso debería llenarnos. Cuando nosotros seamos resucitados, también vamos a cambiar este yelmo de la salvación por una corona incorruptible. Así va a ser. Hoy día podemos tener un casco imaginario, ¿cierto?, de un soldado romano, pero Dios dice que nos dará una corona incorruptible, gloriosa, eterna. Una corona de victoria, pero la corona de victoria de Cristo. No que nosotros la hayamos ganado. Como exhortación general. En el caminar cristiano, en el mundo, en la vida misma, nos encontraremos con un sinnúmero de problemas, aflicciones, dolores, sentimientos terribles, etc. Y es algo que tenemos que saber, porque Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él venció el mundo. Esas palabras deben funcionar en nosotros como un casco, como un yelmo. Este yelmo que nos protege, porque tenemos la certeza que Cristo resucitó.
sellando el hecho de que nos espera la resurrección también. Si entendemos esto, podemos descansar, porque este dolor o padecimiento que estamos pasando no será eterno. Y más aún, es totalmente pasajero, porque comparado con la vida eterna que tenemos junto a Dios, no significa absolutamente nada. El tener esta certeza de que somos salvos de nuestro problema más grande, que es el estar en enemistad con Dios, debe ser para nosotros una fuente de gozo y gratitud para con nosotros, y que debe servir para que caminemos gozosos en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a ver.